noches, amada iglesia. Estamos en un miércoles más de perspectiva bíblica y es maravilloso cómo Dios nos sigue llamando al aprendizaje y cómo Dios nos permite y tiene su misericordia para que cada uno de nosotros pueda seguir aprendiendo. Cada vez que escucho estos temas que uno cree que ya los ha estudiado, que ya los ha leído, y lo vuelve a escuchar y vuelve a aprender. Es maravilloso cómo Dios va enseñando cosas nuevas, cosas para aplicarlas en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos. Esta es una serie maravillosa. En lo personal me ha llenado muchas áreas de mi vida y me ha puesto a pensar también muchas cosas a nivel personal como hijo de Dios, ¿verdad? A ver qué cosas estoy haciendo correctas ante los ojos de Él. Y bien, de eso se trata, ¿verdad? De que a medida que nosotros vayamos estudiando, que vayamos aprendiendo, usted y yo nos demos cuenta y que el Espíritu Santo pueda ayudar a ver qué áreas tenemos que mejorar y de qué manera nosotros podemos servir a la obra de Dios de una manera diferente. Este es un miércoles, ya estamos otro miércoles más, falta poquito para que nos acabe este mes. Seguimos avanzando, el tiempo pasa muy rápido, ya casi entramos a abril y eso solamente me pone a mí a pensar en lo personal que debemos de usar cada minuto de nuestras vidas al servicio de Dios y poner prioridades. Hay que tener prioridades en nuestras vidas y de eso se trata lo que estamos aprendiendo, de eso se trata lo que Dios tiene para nosotros, que aprendamos a tener prioridades para que podamos llevar realmente el mensaje, que nosotros podamos estar llenos conforme a su palabra. Lucas 1:50, también nos acordamos, este maravilloso versículo de este mes dice, y de generación en generación es su misericordia. ¿Para quién? Para los que le temen. ¿Verdad? Qué bonito, bonito mensaje. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das a mí de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, como siempre lo he dicho, que primero perdones mis pecados, que nada que pueda estar en mi vida, Padre Celestial, pueda entorpecer tu verdadero mensaje. ¿Cómo cuidamos, Padre, de poder exponer la palabra de una manera clara, sin agregar, Padre Celestial, y que solamente pueda venir del Espíritu Santo, una palabra completamente pura, Padre, para que pueda ser llenada dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, que la podamos poner en práctica. Padre, ponemos en tus manos cada una de las necesidades de nuestros hermanos, las mías. Tú sabes cuáles son cada una de ellas, Padre Celestial, en qué carecemos y en qué te necesitamos cada vez más, Padre. Y que tú puedas, Señor Jesucristo, interceder en cada una de nuestras necesidades. Gracias por lo que recibimos, gracias porque cada uno de nosotros podemos decir, hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, y sabemos que el día de mañana seguiremos confirmando esa maravillosa promesa. En ti nos quedamos, Señor, sabiendo que lo que vamos a recibir en esta noche viene de ti y que va a servir para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el temor de Dios expresado en ser discípulos y hacer discípulos. Cuando me tocó empezar a estudiar este tema, tuve que recordar y ir a mi pasado y hacerme la pregunta, ¿soy un discípulo? ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Cuál es mi trabajo y cuál es mi compromiso con el Padre, contra nuestro Padre Celestial? Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Si somos discípulos y si estamos haciendo discípulos. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué el Señor Jesucristo nos dejó este mandato para cada uno de nosotros? Y la importancia de aprender a obedecer esto. Vamos a entrar en materia y vamos a comenzar, ¿verdad? Con los primeros seguidores de Jesucristo, que son, como se llama, prácticamente
lo que nos han enseñado, ¿verdad? El funcionamiento de la iglesia y cómo ir evangelizando y cómo ir creciendo en este maravilloso ministerio y cómo ir perfeccionando conforme a su palabra. Los primeros seguidores de Jesucristo, perdón, fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Y para esto vamos a usar la palabra de Dios, no me cansaré de decirle, ¿verdad? Podamos tener la palabra de Dios en físico cuando estemos estudiando o cuando tengamos estudios, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, que podamos subrayar, que podamos escribir y que podamos tener algún tipo de comentarios o preguntas que podamos subrayar, nos va a ayudar a nosotros al momento de volver a repasar y a volver a estudiar el mismo pasaje, tener ya una idea más clara de lo que estamos estudiando. Y bien, de eso se trata, ¿verdad? De que este libro pues no sea un adorno, no sea solamente un libro más en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro hogar, sino que sea un alimento de vida, que podamos escribir, que podamos preguntar, que podamos descubrir, ¿verdad? Todo lo maravilloso que hay en este libro de vida que es la Biblia. Bien, Hechos 11, 25 al 26. La palabra de Dios dice de esta manera. El 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo vamos a volver a leer. Lo vamos a volver a leer. Dice la palabra de Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo en Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, inicialmente fue un término de burla. El que se llamaran cristianos. Los seguidores de Cristo pronto abrazaron el nombramiento de cristianos por lo que los identificaba abierta y sin pena para con Cristo. Antes de este concepto de ser llamados cristianos, eran llamados discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. En resumen, un discípulo es un estudiante. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y práctica de otro. La palabra discípulo, al igual que la palabra disciplina, provienen de la palabra latina discipulus, que significa alumno o un aprendiz. En consecuencia, aprender es de disciplinarse uno mismo. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, simplemente dijo, sígueme. Esa fue la palabra que él utilizó, sígueme. En Marcos 1:17, la palabra de Dios dice de esta manera. Vamos a leer tres versículos de la Biblia seguidos. Vamos a estar en Marcos 1:17, Marcos 2:14 y Juan 1:43. La palabra de Dios dice en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid a mí, en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 2:14 dice de esta manera. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué dice Juan 1:43? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Un discípulo es un seguidor, uno que confía y cree en un maestro y sigue sus palabras y en su ejemplo. Por lo tanto, ser un discípulo es estar en una relación maestro-alumno. El alumno decide aprender. Ser un discípulo de Jesucristo es estar en una relación con Jesús.
en busca de ser como Jesús. En otras palabras, seguimos a Cristo para ser como Cristo, para llegarnos a parecer como Él. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:1? La palabra de Dios dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Cuando él dice que sean imitadores de él, no se refiere a ser imitadores de la conducta pecaminosa que todo ser humano tenemos, que Pablo también tenía. Se refiere a su devoción como seguidor de Cristo, al convertirse en un discípulo fiel de Cristo, al buscar parecerse a Cristo como él está buscando parecerse a Cristo. No está hablando del pecado o no está buscando que la gente diga que lo imiten a él en su forma humana de pecado, sino por el contrario, ya redimido, que la gente pueda imitar lo que él hace en busca de ser cada día más cercano o pareciéndose más a Cristo. Bien, ¿por qué como sus discípulos debemos permanecernos a Cristo? El discípulo de Jesús tiene ciertas características que son acordes a una relación con Él. ¿Cuáles podrían ser unas cualidades de Cristo? ¿Cuáles son los rasgos de aquellos que deben seguirlo y que son llamados discípulos cristianos? Algunas características que vamos a escuchar o que vamos a estudiar en esta mañana, creo que son 4 las que tenemos. Y la primera es que un discípulo escucha a Jesús. Si queremos aprender, tenemos que aprender a escuchar. Es bien difícil que si no escuchamos, no vamos a aprender. Mateo 17:5, la palabra de Dios nos dice de esta manera: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios hablando a todos los que estaban ahí y refiriéndose a Jesucristo, al Maestro, al cual nosotros debemos escuchar y debemos seguir. No podemos llamarnos discípulos si no estamos dispuestos a escuchar. El discípulo cree en las enseñanzas de su Maestro. Cuando recibimos clases, cualquiera que sea, cuando estamos en nuestro proceso de aprendizaje académico, todos estamos sentados, callados, tomando notas, y es el maestro que está hablando, el que está impartiendo las clases. Ninguno de nosotros como alumnos se para a interrumpir o hace que el maestro no pueda seguir con la clase expresándose. El entender que debemos aprender a escuchar a Jesucristo, ¿verdad? Y cómo hacerlo, definitivamente solamente con el estudio de la palabra de Dios. En una ocasión, en cierta clase, uno de los maestros, ¿verdad?, estaba en el colegio, nos entregó un examen parcial. Eran ya el último examen del parcial y él decidió hacer esta práctica con nosotros. Una de las instrucciones que nos dio fue que teníamos que leer todo el examen antes de comenzar a contestar. Algunas personas, y yo soy una de ellas, ¿verdad? Me dan el examen y yo empiezo a escribir, ¿verdad? No siempre leo las instrucciones. Y él decía, cuando lleguen hasta la última pregunta, comienzan a resolver el examen. El maestro dio una instrucción y debíamos obedecer. Yo soy muy desesperado. Como les explicaba, yo soy una persona que me dan algo y empiezo a desarrollarlo. Así lo hacía. Por alguna razón, en esa ocasión, decidí ser obediente. Y empecé a leer cada una de las preguntas que el examen tenía. Y a medida que iba viendo las preguntas, digo, esta me la sé, esta no me acuerdo, y así, ¿verdad? Hasta que llegué a la última pregunta, la cual decía que si llegamos a esa pregunta, a la última,
es porque seguimos las instrucciones del maestro. Y que solamente deberían poner el nombre, ¿verdad? Y no hacer nada más. Y esperar hasta que todos terminaran para que el maestro pidiera los exámenes. De aproximadamente 60 alumnos, solamente 5 alumnos cumplimos con esa instrucción. Y eso es lo que nos pasa. No podemos ser un discípulo si no dejamos que alguien nos enseñe. Ocupamos aprender, ocupamos callarnos, ocupamos estar dispuestos a aprender, ¿verdad? Y el aprendizaje nos va a ayudar, claro, como lo vamos a ver más adelante en la vida de Pablo. A veces traemos cierto conocimiento, traemos cierta experiencia, traemos cierto recorrido, no necesariamente en la vida cristiana, en la vida en general. Y hay partes donde la Biblia, ¿verdad?, nos confronta de una manera directa, ¿verdad? Como aquel hombre donde Jesucristo le dijo, si quieres seguirme, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y aquel hombre pues dijo, no, ¿verdad? No me parece. Y se puede interpretar de muchas maneras. La gente habla de que se refería a la parte económica que él tenía, ¿verdad? De regalar todo a los pobres. Pero realmente eso se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué parte de nuestra vida Jesucristo nos dice, sígueme, ¿verdad? Y nosotros, esperemos, o espérame a que yo termine tal cosa, que yo termine mi carrera, a que termine de criar a mis hijos, o que yo tenga tiempo. Y esa es una de las cosas en las cuales cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta. Si somos discípulos, estamos comportándonos como tal. Le estamos permitiendo a Jesucristo que nos enseñe, ¿verdad? Estamos aprendiendo realmente de Jesucristo. Esa es una de las preguntas que debemos hacer. Cuando comenzamos el ministerio, una de las cosas que yo tenía en mente, ¿verdad?, y que para mí era un obstáculo, es la cuestión del tiempo. ¿Qué hacer? Eh, Salimos normalmente, bueno, yo salgo normalmente antes de las 6 de la mañana y regreso a las 6, 6:30 de la noche. ¿En qué momento iba a prepararme, ¿verdad? O a preparar a las demás personas o hacer el ministerio como Dios lo estaba mandando? Hasta que en un momento decidimos, ¿verdad?, tomar decisiones. Y hablando con mi esposa, con Sarita, con los niños, decidimos, bueno, no vamos a trabajar los sábados, o por lo menos ella no va a trabajar los sábados, eh, o no se va a trabajar el domingo, que normalmente aquí no hay día de descanso, se trabaja todos los días en lo que se pueda. Hay áreas de trabajo, hay épocas de trabajo donde pues no trabajar para algunas personas es un lujo. Entonces sabíamos que es un ingreso que no iba a entrar a nuestra familia, pero le habíamos hecho un compromiso con el Padre. Parte de ser discípulos es eso, ¿verdad? Tomar decisiones y saber que el respaldo viene del Padre Celestial, ¿verdad? Y hasta el momento nosotros hemos sentido ese respaldo. Entonces, sí van a salir muchas excusas dentro de nuestras vidas, van a salir excusas para que nosotros podamos decidir más adelante, ahorita no puedo ser un discípulo. Mira que no estamos hablando que si crees o no, si eres salvo. No estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del siguiente paso de ser salvo, del siguiente paso cuando dijimos, Padre, te acepto como tu Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador para mi vida. Estamos hablando de ese punto en adelante. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestro deseo para con nuestro Padre Celestial? Como discípulos debemos estar dispuestos a oír a Jesús, a obedecer, porque un discípulo cree en su maestro y en nuestro caso debemos creer en Jesucristo. Cuando decidimos escuchar, entonces estamos dispuestos a aprender. Cuando estaba en tercero de ciclo, el colegio estaba pasando por un mal momento financiero.
tenían un problema con la paga de salarios y la jubilación de maestros. Entonces prácticamente todos los maestros que estaban a punto de jubilarse tenían una huelga, no estaban dando clases. El colegio decidió contratar maestros por jornada. Eran maestros jóvenes, me imagino que más baratos, y solamente por ciertos contratos, por cierto tiempo, por mientras ellos resolvían su problema con los demás catedráticos. Muy jóvenes muchos de ellos. Teníamos una maestra de español. Nunca pudo controlar a los alumnos. No importa a qué sección iba, hacia la A, la B, la C, ¿verdad? Ella tenía el mismo problema. Nunca le permitieron hablar. Nunca pudo desarrollar una clase, un tema. Ella salía llorando de todas las secciones, todos los días, porque por más gritos que ella daba, por más difícil que fuera, no podía dar la clase. No tenía carácter como maestra. Nunca hubo obediencia de sus alumnos. No aprendimos nada durante cierto periodo. De pronto, un lunes, regresó la maestra que estaba antes, la maestra que estaba a punto de jubilarse. Y cuando mis compañeros quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Ella puso su autoridad y su experiencia. Y de pronto, todos callados empezamos a recibir y aprender de su clase. No podemos estar peleando con nuestro interior y con Jesucristo. A veces hay cosas que suceden, que estamos aprendiendo y que nos confrontan al interno nuestro. Y esa parte, ¿verdad? Que está en lucha, ¿verdad? Sabiendo que lo que estamos recibiendo viene de Dios, pero que nosotros no queremos soltarlo, es cuando empezamos a querer rebatir muchas veces las cosas que aprendemos. Tenemos que aprender a obedecer, que es el segundo punto, pero debemos aprender a escuchar. Estamos hablando que una vez que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, la pregunta es si estamos dispuestos a ser discípulos de Él. Nos convertimos en discípulos por obediencia y por gratitud. Y este es nuestro segundo punto, un discípulo que aprende de Jesús. En Mateo 11, 29, la palabra de Dios dice de esta manera. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El discípulo crea en sí una necesidad de aprender de Jesús. Es una decisión, hay una necesidad. El discípulo busca aprender y a nutrirse de Cristo. En un proceso que en nuestro caso, generalmente después de nuestra reunión, después del mensaje, tenemos un pequeño convivio aquí en casa y siempre surgen preguntas de lo que hemos hablado. Tenemos un momento de discipular y ampliar lo que hemos aprendido. Esto se da porque ellos quieren saber más, tienen esa necesidad de aprender y de que se les pueda contestar sus dudas. Y eso es un discípulo. Un discípulo es el que siente la necesidad de hacer preguntas y siente la necesidad de aprender de Cristo. Precisamente por lo que hablábamos antes. El discípulo se va nutriendo y se va a dar cuenta de muchas cosas que él está haciendo que no son correctas. O muchas cosas que creía que no eran de esa manera. Entonces, al estudiar la palabra y al escuchar a Jesucristo, entonces ellos se van nutriendo, pero hay una necesidad interna propia de cada uno de ellos por querer aprender. Juan 60-69 nos da una lección de que no todos están dispuestos a seguir a Jesús. Que algunos pueden buscar a Jesús por ciertas necesidades. Pero buscarle para aprender de él y llegar a ser un discípulo como él quisiera, no todos están dispuestos a hacerlo. Juan 6, 60-69 dice de esta manera. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron,
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son de vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aprender de Cristo es el mayor deseo del discípulo. Es la base de todo lo que se cree. Con gozo recibe las palabras de su Maestro. Estas son pan de cada día y medita en ellas de día y de noche. Muchos discípulos, muchos de aquellos que le seguían a Jesucristo, le seguían porque tenían hambre o porque estaban esperando un milagro. Pero ya el momento de que Jesucristo les confronta con la palabra de vida, ¿verdad? Ya ellos sienten un rechazo y deciden abandonarlo. Y esto claramente nos enseña que el ser discípulo de Jesús es una decisión nuestra. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesucristo. Esto significa que al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también estamos dispuestos a seguirle como un discípulo. Este domingo en el mensaje hablamos de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Él era un conocedor de la ley, un fariseo. Él era un discípulo y él discipulaba también. Él era hebreo de hebreo, judío de judío. O sea, aprendíamos cómo él estudió desde muy pequeño, ¿verdad? Cómo fue formado, ¿verdad? Por un gran maestro, Gamaliel, que le enseñó, que era un gran maestro, ¿verdad? En su tiempo. Y cómo Pablo fue creciendo, devoto, ¿verdad? A la ley y celoso de Dios, dice la palabra, la Biblia. Era celoso de Dios. Y por este celo que él tenía, que él creía que era correcto, ¿verdad? Es que perseguía a los cristianos, porque no creía en Cristo. Para él, Cristo era solamente un hombre que andaba haciendo escándalos en la área pública, ¿verdad? Nunca creyó en él. Entonces, cuando Jesucristo muere, ¿verdad? Él se dedica a perseguir a aquellos cristianos que se convirtieron, ¿verdad? Y creyeron en el Señor Jesucristo y decidieron ser discípulos de él. Pero lo que Saulo había aprendido, ¿verdad? Era correcto, pero la aplicación, cómo lo aplicaba, era lo incorrecto. Y como él dice más adelante, ¿verdad? Fue ignorante, ¿verdad? Y hablábamos este domingo como una persona que tenía mucho conocimiento se había convertido en un ignorante, ¿verdad? Entonces, simplemente porque no había conocido a Jesucristo y no había él tenido ese encuentro personal con él. No podía entender muchas cosas de las cuales Jesucristo hizo. Su momento de enfrentamiento con Cristo termina con él diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Y este domingo hablábamos que esta es una frase que nosotros debemos tener día con día. Padre Celestial, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que yo camine? El discípulo debe dar el primer paso para aprender de Jesús, apegado a las enseñanzas puras y sin manchas.
Un discípulo, como segundo punto, obedece a Jesús. Como ya hemos mencionado, un discípulo es alguien que se sujeta a Jesucristo y permanece en su palabra. Es alguien que cree en todo lo que Cristo dice y hace, y todo lo que Cristo nos manda a hacer. Es alguien que permanece en Jesucristo y obedece su palabra. Pues entonces un discípulo debe conocer muy bien las enseñanzas de su maestro para poder obedecerlo. No puede obedecer algo que no conoce. Debe saber sus mandamientos, ponerlos en práctica. La obediencia es la clave de un discípulo. No es cuánto podemos conocer como discípulos, tanto como conocía Saulo, sino cuánto lo ponemos en práctica, cuánto obedecemos. Y vemos la importancia de la obediencia. Si no obedecemos, estaremos igual que antes, pero acumulando conocimiento, sin poner por obras las enseñanzas. Podemos tener cualquier cantidad de estudios bíblicos. Los martes, podemos estar apegados martes a martes y a martes, aprender, aprender y aprender. Nos vamos a llenar de conocimiento. Pero aparte de lo que estamos aprendiendo, vamos a entender que si no obedecemos, ese conocimiento solamente se queda en nuestra mente. Un discípulo obedece a Jesús. Conocer, entender, vivir e instruir. Estos términos como buenos discípulos de Jesucristo en relación a sus enseñanzas. Debemos conocerlas, debemos entenderlas, y para entenderlas tenemos que estudiarlas, tenemos que vivirlas, y para vivirlas tenemos que ponerlas en práctica, y para instruirlas es porque tenemos que enseñarlas. Algunos confunden las enseñanzas de Jesucristo con las tradiciones religiosas cristianas. Muchos dan como verdad enseñanzas que ni siquiera tienen un fundamento bíblico, aunque pueda que no lo hagan intencionalmente, ¿verdad? Pues con mucha sinceridad lo creen que es correcto, doctrinas que ellos creen que son correctos, porque así lo han aprendido de otros y así lo han practicado durante muchos años en muchas iglesias. Incluso muchas veces siguen una enseñanza determinada basada en uno o dos versículos de la Biblia, ¿verdad? Sin estudiar todo el contexto, ¿verdad?, que hay antes sobre esos versículos. El domingo aprendimos que la conversión de Saulo, él era un hombre de mucho conocimiento, de un alto conocimiento de la ley y de cómo la aplicaba, pero lo hacía de una manera incorrecta. Su conocimiento le cegaba y creía que lo que hacía podía complacer a Dios. En la iglesia que yo comencé mi vida cristiana, desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad?, a partir de los 7 años, asistía a esa congregación, no se podía aplaudir. La mujer no podía predicar. Estamos envueltos en una serie de doctrinas que aparentemente estaban para agradar a la conducta, para agradar nuestra conducta hacia Dios. Y dejamos de hacer muchas cosas o no hacíamos algo, ¿verdad? Por temor a que podamos ofender a Dios, ¿verdad?, de acuerdo a la doctrina que teníamos. No era una doctrina que estaba apegada a la ley. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que muchas cosas que nosotros no hacíamos no estaban pegadas a la Biblia. Por alguna razón estaban como doctrina y las aceptábamos, porque teníamos el error de no estudiar la palabra de Dios. No es que las iglesias evolucionan en cuanto a la Biblia, porque la Biblia tiene años y años de existir. Y la palabra de Dios ahí está, no cambia. Es la misma de siempre. Nos damos cuenta a través del estudio, a través de que el Espíritu Santo nos permite tener un conocimiento más amplio de qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Desde el momento que llenamos un libro doctrinal para cierta congregación y agregamos lo que nosotros creemos que puede santificar más nuestra conducta a Dios, desde ese momento nosotros estamos cometiendo
error. No podíamos levantar las manos, no podíamos aplaudir. Y nos estábamos durante años limitando, estamos limitando realmente a alabar a nuestro Padre Celestial de acuerdo a cómo nosotros podíamos sentir esa libertad que el Espíritu Santo nos da para poder alabar al Padre, porque esa es la función, que nosotros le alabemos. Entonces, nos dábamos cuenta de que tal vez no se aceptaba que la mujer, digamos, anduviera de pantalón. Y había un montón de reglas, incluso con el maquillaje, eh, la Santa Cena, hablábamos de la Santa Cena el domingo, ¿verdad? De que teníamos la doctrina que si no era bautizado no podía tomar la Santa Cena. Y empezamos nosotros realmente empezamos nosotros como a santificar lo que ya es santo. Y entonces ese es el cuidado que debemos tener. Segunda Timoteo 2.15 nos enseña sobre lo que estamos hablando. Dice segunda Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para esto es necesario conocer bien la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra, entonces cualquier información que caiga a nuestra mente, a nuestros oídos, la vamos a aceptar como verdadera. Y es ahí el problema que muchas congregaciones tienen. No basta, mis amados, con ir los domingos a escuchar un mensaje e irnos a nuestra casa y comenzar una semana sin tocar la palabra de Dios. No es correcto, ¿verdad? Tenemos que escuchar lo que el pastor nos predicó, ir a la palabra y escudriñar. Si tenemos preguntas, poderlas apuntar y poder escribir a nuestros pastores y decir, tengo esta duda sobre el mensaje. Es muy importante para el crecimiento nuestro, en que nosotros podamos obedecer, pero obedecer enseñando la palabra de verdad. No deberíamos dar por correcto ninguna doctrina sin antes de escudriñar las Escrituras con exactitud, con actitud de siervos, siendo buenos discípulos. Deberíamos tomar el ejemplo de los hermanos de Berea, quienes eran más nobles que los de Tesalónica, mayormente teniendo en cuenta los tiempos que corren, donde se levantan infinidad de falsas doctrinas y modas eclesiásticas de todo tipo. Las iglesias están, como dicen, a la orden del día. Cualquier denominación, ¿verdad? Desde las más tranquilas, las intermedias, hasta las más bulliciosas. Cada una con su doctrina, ¿verdad? Y no es que estamos criticándoles. No es ese lo que queremos nosotros enfatizar en lo que estamos estudiando, sino que nos podemos dar cuenta que podemos ir de congregación a congregación y podemos ver variantes en todo, en cuanto a la música, en cuanto al trato de las personas, en cuanto al tipo de mensaje, las prédicas, las instalaciones. Hay infinidad de aspectos en los cuales nosotros podemos ver. Cuando nosotros venimos a este lugar, asistimos a 3 o 4 congregaciones para poder buscar la que nosotros creíamos, según el Espíritu Santo, que es la adecuada para nosotros. Entonces, hay ese tipo de iglesias, ¿verdad? Y está bien, no es que está malo. Depende de nosotros, como discípulos, poder escudriñar si lo que se nos está enseñando es correcto o no. Pues entonces, con la misma nobleza que los bereanos, deberían recibir la palabra con solicitud y escudriñar en las Escrituras para constatar que estas enseñanzas son verdaderas y puras, teniendo como única fuente toda la revelación de Jesucristo, o sea, la palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, lo que estamos hablando de estos lugares, ¿verdad? De Berea,
de Tesalónica está en la Biblia y lo vamos a buscar en Hechos 17. Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 17. La palabra de Dios dice de esta manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En esta congregación se ve ahí, nuestros pastores nos recalcan una y otra vez de la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo para dar la palabra pura y no adulterada. Nuestros pastores son muy cuidadosos cuando nosotros tenemos la bendición de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y es algo que nos dicen, hay que estudiar, hay que apegarnos lo más posible a la palabra de Dios. Si hay preguntas, si hay algo que no entendamos sobre lo que vamos a hablar, entonces están ellos para respaldarnos y para ayudarnos. Y si en alguna ocasión cometemos el error de decir algo fuera de una enseñanza correcta, debemos buscar corregirlo lo más pronto posible. Esto es porque el mensaje y las enseñanzas tienen que ir en dirección de la verdad y no del engaño, no de la manipulación. Tal es la importancia de la obediencia que hasta Jesús en sus días como hombre nos dejó ejemplos de esto y nos dice que tengamos su mismo sentir. Estos versículos no los puse en pantalla, ¿verdad? Pero quiero compartirlos con cada uno de ustedes. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia es muy importante. Cristo nos manda a ser obedientes en cuanto a dar su mensaje lo más pegado a las escrituras. No lo más pegado, lo pegado a las escrituras. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo nosotros vamos a conocer de Cristo. Fácil sería que nuestros pastores pudiesen empezar con ciertas enseñanzas que ya son comunes en algunas congregaciones, ¿verdad? En que podamos lanzar ese tipo de malas enseñanzas donde vengan, donde van a haber milagros, donde si usted da cierta cantidad de dinero, entonces va a cosechar, y un montón de cosas que han salido para que las iglesias se llenen. En una congregación que nosotros estuvimos aquí, fuimos invitados y se dio el programa muy bonito, la alabanza, el mensaje, ¿verdad? Pero al final el pastor, ¿verdad? Porque fue la pastora que dio el mensaje, y al final el pastor, no sé si es que quería tener un protagonismo durante el programa o no sé lo que habrá pasado en ese momento, pero después que la pastora había terminado el mensaje, pues lo llamó para que tuviera una oración final. Y entonces ya teníamos casi 3 horas de estar ahí, ¿verdad? En el templo, y él empezó a orar, ¿verdad? A orar, y de pronto dijo, hoy les tengo un regalo para cada uno de ustedes, hoy les voy a dar milagros. Si quieren milagros, pasen al frente, vamos a dar milagros. Y entonces yo quedé un poco impactado, dije yo, ¿a qué viene esto? Y por alguna razón, ninguno de los miembros de su congregación pasó al altar, o pasó a donde él estaba. Y de pronto, después de un tiempo, tal vez un poco incómodo, porque nadie pasaba,
él un poco molesto dijo, bueno, me imagino que todos están bien, no ocupan milagros. Entonces, terminó la oración y nos despidió. No funciona así, ¿verdad? No podemos tener ese tipo de enseñanza, ¿verdad? Y cuando esto sucede, entonces debemos ir a la palabra de Dios y decir, bueno, ¿qué pasó con este caso, verdad? Es correcto lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento en obediencia para poderlo aplicar y que podamos enseñar de la mejor manera. Vemos en varios pasajes de la Biblia la exaltación de la obediencia. Como hemos mencionado antes, no se destaca cuánto conocimiento tenga una persona, sino cuán obediente puede ser. Para saber más sobre la obediencia en un discipulado, a modo de ejemplo, vemos cómo Pablo se goza por la obediencia de los romanos. Y junto a Tito se regocija al recordar la obediencia de los corintios. Pues entonces un verdadero discípulo de Jesucristo no es uno que tiene mucho conocimiento o uno que tiene cierta posición en la iglesia o uno que tiene un título o un cargo específico. Antes bien, un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que está dispuesto a obedecer. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. El discípulo, el que realmente escucha y aprende, pondrá en práctica lo que aprende. Y eso es importante. Para el discípulo la obediencia no es opcional. Bueno, ya aprendimos sobre lo que es un discípulo, pero un verdadero discípulo no está completo si no hace discípulos, que es la segunda parte de lo que debemos estudiar. Este tema es muy amplio, muy amplio. Podemos seguir hablando sobre características y necesidades de un discípulo. Pero el tiempo es corto, ya llevamos algo de él. Y solo quiero hablar sobre esto. El hacer discípulos no es una opción. Debemos reconocer que muchas veces vemos el discipulado como una tarea especial, exclusiva para el pastor, exclusiva para el evangelista, exclusiva para aquel que creemos que tiene algún tipo de llamado. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos encontramos que en Mateo 28, Cristo nos dice esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra, por tanto, id, ¿verdad?, nos abarca a todos. Es un mandato que Jesucristo nos está dando. Es un mandato que nos está dando a todos. No le está diciendo solo los pastores deben ir. No le está diciendo que solo los evangelistas deben ir. No dice que solo los maestros deben ir. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Esta palabra de ir nos abarca a todos, cada uno de nosotros. El ir implica una acción, es movernos, es buscarlos. Y es lo que vamos a aprender sobre cómo hacer discípulos. Es la misión de cada creyente. No estamos hablando de salvación. Hablamos de obediencia, de amor al prójimo, que necesita ser instruidos en la enseñanza de la palabra de Dios, como nosotros en un momento lo fuimos, o también fuimos parte de esa enseñanza. Y seguimos siendo parte de esa enseñanza, porque seguimos aprendiendo. El hacer discípulos no es predicarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón orgulloso puede llevarnos a sentirnos bien cuando alguien a quien estamos discipulando nos agradece o lo que hacemos por ellos los halaga de una forma tan clara. En lo que estamos explicando del aprendizaje de los evangelios. Es entonces en ese momento ideal para recordar quiénes somos. Somos hombres y mujeres pecadores, redimidos solamente por la gracia. Pero si vamos a discipular, el discipulado no es que nosotros vamos a predicarnos a nosotros mismos, a nuestro grupo nada más. El hacer discípulos va más allá de esto.
El apóstol Pablo expresa muy bien el enfoque con el que deberíamos discipular a otros, al decir en 2 Corintios 4:5 de esta manera: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como siervos. Lo que nosotros enseñamos es palabra santa, estamos hablando de aquel que murió por cada uno de nosotros. Estamos presentando a Cristo y enseñándoles a Cristo a aquellos que no le conocen o que vienen comenzando su vida en el discipulado. El discípulo se trata de relaciones. Cuando el discipulado se hace dentro de la iglesia, las relaciones entre maestro y discípulo es completamente natural. Después de un tiempo nos conocemos, ¿verdad? Y convivimos porque estamos en cierto ciclo de reuniones. Pero cuando salimos, ¿verdad?, de la iglesia o de nuestra casa o de nuestro grupito, la búsqueda se vuelve intencional. Porque buscar hacer discípulos. Buscamos a la persona, ¿verdad?, y le invitamos para que aprenda de Cristo. Esto va a requerir una verdadera inversión de nuestro tiempo, de nuestros recursos y sobre todo de tener confianza. Veamos nuestro ejemplo perfecto. Nuestro ejemplo perfecto es Jesucristo. Jesucristo pasó gran parte de su ministerio hablándole a las masas en el Sermón del Monte. A la vez, él tuvo relaciones, ¿verdad?, íntimamente personales, porque pasó durante 3 años y medio viviendo literalmente con sus discípulos. Tuvieron esa relación, ¿verdad?, estrecha con ellos, estuvieron juntos, pudieron aprender, entonces era como un grupo más cercano a él. Pero también Jesucristo visitó la casa de Zaqueo. Si recordamos, también le dio agua viva a aquella mujer samaritana. Jesucristo entendía lo importante que era relacionarse con las personas. El sábado, Sarita recibió una invitación para asistir a un lugar. Aprovechando esta salida, llevaron a una posible candidata para nuestras reuniones de los domingos. Mientras se iba al destino, ¿no?, se presentaba el evangelio a esta persona. Es imposible intentar discipular a alguien si no buscamos los momentos adecuados. Podemos ir, ellas pudieron ir hablando de cualquier otro tema, ¿verdad? Pero si nuestra intención es llevar el evangelio y poder discipular a estas personas, es necesario aprovechar cada momento. Eso implica a veces movernos de donde estamos, invertir tiempo, muchas veces dinero. Implica asistir a sus necesidades. Jesucristo dio de comer, hizo milagros, él predicó, se reunió en la casa de varias personas de su interés. Si queremos discipular, tenemos que aceptar que hay que hacer un esfuerzo extra. No un sacrificio, como nos ha enseñado Pastor Moisés, un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque esto se hace por amor, por gratitud a nuestro Padre Celestial, porque es un mandamiento que Él nos da a nosotros, porque alguien también lo hizo por nosotros. En algún momento alguien fue a nuestra casa a hablar de la palabra de Dios. Alguien nos enseñó lo que sabemos. Alguien nos sigue enseñando para seguir aprendiendo. Debemos estar preparados para guiarles en sus luchas. Cuando discipulamos fuera de la iglesia, no va a requerir solamente que ocupemos nuestro tiempo al pasar unas horas a la semana en reuniones con estas personas, con estos discípulos. Es un trabajo de tiempo completo. Estos discípulos estarán llenos de dudas, lo que exigirá más estudio de la palabra. Estos discípulos tendrán muchas necesidades, lo que requerirán interacción, poder platicar con ellos, no dejarles con las dudas. Estos discípulos sufrirán pruebas y hay que estar con ellos en esas pruebas.
lo que nos lleva a pasar todavía más horas ayudándoles y escuchándoles. Estos discípulos tendrán deseos contrarios al Evangelio cuando chocan con sus propias creencias y sus propios miedos y sus propios cambios. Lo que nos obliga a depender absolutamente de Cristo. Inmediatamente después de la conversión de Saulo, este se quedó unos días en Damasco, dice la palabra de Dios, eso está en Hechos 9. Con los discípulos que ahí estaban, me imagino la cantidad de preguntas que tenía Pablo y cómo entender el choque de conocimiento que él tenía hasta ese momento. A nosotros nos pasa aquí en casa. A veces son las 2, 2:30, hasta 3 de la tarde, ¿verdad? Y tenemos algunas personas o alguien preguntándonos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué pasó esto? Y entonces yo creía que tal cosa. Y seguimos, ¿verdad? Ese es tiempo, ¿verdad? Pero que sabemos que estas personas necesitan. Si nosotros cerramos esas puertas a poder discipular, a que ellos aprendan, entonces se van a quedar con dudas. Y de pronto va a suceder que se van a convertir como aquellos en los tiempos de Jesucristo que decidieron alejarse de ser discípulos o de buscar un discipulado. Los nuevos discípulos, aquellos que nosotros estamos enseñándoles de la palabra de Dios, si no asisten a una congregación, debemos invitarles a que se reúnan o que busquen una de ellas. Los discípulos, los discipulados, las personas que estamos discipulando, no pueden quedarse lejos, ¿verdad?, de una congregación. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo se quedó con los hermanos que ahí estaban en Damasco para comenzar a hacer preguntas, pero también para tener una relación de hermandad, esa hermandad que solamente la iglesia puede darnos. A veces nosotros tenemos más confianza de buscar ayuda contra un hermano en Cristo que a un hermano de carne. Y de eso se trata. Llegará el momento en que esos nuevos discípulos den el paso de unirse a la iglesia y crecer dentro del cuerpo para que en su debido momento ellos también empiecen a discipular a otras personas. Podemos ayudarnos con esta transición al buscar juntos una iglesia con una sana doctrina, si es que no pueden asistir a nuestra congregación. Sarita siempre da el testimonio de que cuando ella llegó a Tegucigalpa, ella buscó referencias de las iglesias que estaban cerca de donde ella vivía. Había ido a cierta iglesia, pero le quedaba muy lejos. Y el pastor hizo a bien hablar con ella y decirle, bueno, si no puedes venir porque te queda muy lejos, entonces busca una congregación cerca de donde tú vives. Ella le llamó tiempo después y le empezó a decir, están estas iglesias. Pero me llama la atención esta congregación. Le dio el nombre y él dijo, sí, puedes ir ahí, puedes asistir a esa congregación. De eso se trata, de buscar la sana doctrina. Entonces, ahí está el trabajo. De pronto, Sarita empezó a ir a la iglesia, ¿verdad?, sabiendo que estaba asistiendo a una congregación con una doctrina sana, no una iglesia perfecta, ¿verdad? Debemos entender que la iglesia no es perfecta. Lo aprendíamos nosotros en nuestros domingos. Yo soy imperfecto, ¿verdad? La iglesia es imperfecta porque los seres humanos somos imperfectos, pero Cristo es perfecto. Y en esa perfección es la que andamos buscando. Al momento de discipular a otros, debemos de afirmar como principal tema lo que es la salvación. Si estamos dispuestos a discipular, debemos entender que debemos manejar muy bien el tema de la salvación. Es un tema que debemos tratar con ellos. Ahí comenzamos el proceso, como todos. Después de haber aceptado, después de la salvación, comenzamos el proceso. Debemos enseñarles a orar, enseñarles a hablar con el Padre. A veces escucho a personas decir, prefiero que alguien más ore por mí. Prefiero que el pastor ore por mí, que la pastora ore por mí,
que tal ministerio de intercesión ore por mí. ¿Por qué? Porque ellos creen que no se les escucha o que Dios no les escucha. Y esto es falso. Dios nos escucha a todos, solo debemos saber pedirle, como dice la palabra de Dios. No recibimos porque no sabemos pedir. El buscar discipular no es fácil. A veces podemos desanimarnos porque las cosas no salen como deseamos. Sarita a veces me dice, qué difícil es la gente. Se invita, se les ayuda, se hacen muchas cosas, pero no quieren asistir. Se les llama y no contestan, o se les habla de otra cosa y no hay problema, pero mientras se les habla de asistir o de Dios, entonces ya hay un bloqueo. Pero Dios nos ha llamado a ser testigos de su plan eterno. Dios mismo convencerá a los corazones de pecado. No hay argumento que cambie a nadie, solamente la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Y es esto lo que nos ayuda a nosotros a seguir domingo a domingo, a no cansarnos de hablarle a la gente, que sabemos que tarde o temprano nuestro Padre Celestial va a hacer la obra. El objetivo del discipulado siempre ha sido el mismo, plasmar la palabra de Jesús al decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto está en Juan 17. Y el resultado siempre ha sido el mismo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Nos apegamos a estas dos citas bíblicas. ¿Por qué? Porque el que va a discipular debe entender que debe hablar palabras de bien, palabras de verdad. Y debemos entender que así como aquellas personas se fueron, ¿verdad? Se fueron, abandonaron a Jesucristo, ahora, en este momento, ¿verdad? Hay otros que se han sido tocados para seguirle. Cristo nos llama a ser y a ser discípulos. Aprendimos que somos discípulos si decimos aprender de Jesús. Y hacemos discípulos cuando enseñamos lo que hemos aprendido. Jesucristo nos llama a ser ambos, ser discípulos y a hacer discípulos. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio para mí y este tema me pone una vez más a pensar mi trabajo en la obra de Dios. Y espero que a cada uno de ustedes también. Somos discípulos y si somos discípulos estamos dispuestos a discipular. Es un mandato de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, es un placer compartir la palabra con ustedes y que Dios derrame infinitamente bendiciones sobre cada uno de ustedes. Buenas noches.